Bien, ayer por la tarde hablamos de un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. No voy a ir a ese pasaje, pero citando esto, quiero decir que Pilatos estaba envuelto en un mundo. Pilatos estaba envuelto en un mundo que se había gestado, en un mundo que había dirigido y era su mundo, ¿no? ¿Cuál era su mundo? ¿Cuál era el mundo que estaba viviendo Pilatos? Dice Roma, el imperio de Roma, la autoridad que él tenía y el cargo que tenía, la responsabilidad que él tenía. Y ese era su mundo. Pero aparece una persona. Si no alcanzan las copias, tranquilos, yo se las hago llegar. Pero si no alcanzan las copias, yo se las hago llegar. Y el mundo de Pilatos era un mundo donde él navegaba con mucha seguridad, donde él vivía con mucha seguridad. Digo esto ¿por qué? Porque aparece una persona como Jesús. ¿Cómo se aparece Jesús? Como un hombre normal, como un hombre promedio. Un hombre promedio, me refiero a que nada extraordinario, pero sí aparece atado, aparece golpeado y aparece sindicado de un delito. Ay, ¿aromática? ¿Está bravo conmigo que me dio aromática? Ay, mi esposa no está por ahí, no. Están tan bravos conmigo que me dieron aromática. No, está bien la bebida caliente, está bien, muchas gracias. Ganas de decir cualquier cosa. Juana me dice, tío, póngase serio. El mundo de Nicodemo se había armado dentro de muchas cosas y Roma era un imperio formidable. Pero al enfrentarse a Jesús le dice algo que es para él totalmente extraño. Dice, mi reino no es de aquí. ¿A dónde quiero apuntar? ¿A dónde quiero apuntar en esta mañana? ¿A dónde quiero apuntar? A que tu mundo no es todo lo que existe. Es cierto que hay cosas que tú estás viviendo y todo esto, pero a menos que seas iluminado, no podrás entender que tu mundo no es todo lo que existe. Jesús le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces el Señor le dice, bueno, ¿eso lo dices por ti mismo o es que lo escuchaste de otros? Y él simplemente dice, yo no soy judío. O sea, esas cosas a mí no me interesan. Pero cuando confronta el Señor a Pilatos, le dice, lo que pasa es que mi reino no es de aquí. La pregunta es, ¿hay otro reino?
La pregunta, ¿hay otro reino que no sea Roma? ¿Hay otro reino que tenga unos peleadores formidables como los romanos? Porque Jesús le dice, si mi reino fuera de aquí, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado en tu mano. ¿Sí? O sea, ¿hay otro reino? ¿Hay otro ejército? ¿Cuál es la amenaza? Y esto suele suceder cuando alguien nos habla desde fuera de nuestro mundo. A nosotros nos encanta, los que llegamos a coronar el bachillerato, debimos leer El Principito, la obra filosófica del Principito, ¿cierto? Alguien dice, yo no fui ese día. Alguien dice, ¿era para hoy? Alguien dice, yo no fui ese día. Pero el Principito representa a cada uno de nosotros el mundo que hemos armado y que todo lo que tenemos queremos que nos pertenezca. Queremos que sea de nosotros y que sea para el servicio de nosotros. Pero no es cierto, no es cierto. Y tal vez tú no eres Pilatos, tal vez yo no soy Pilatos, pero sí hemos armado un mundo que está compuesto de cosas que nosotros les atribuimos ciertos valores. Cosas en las cuales nosotros hemos volcado nuestra expectativa y nuestra atención, nuestra fuerza. Si Pilatos hubiese sido un poco sensato, hubiera leído la historia. Y en la historia estaba escrito que Pilatos estaba, dice, dentro de la imagen de los reinos gentiles. Pilatos estaba en los pies. Y que así Pilatos se considerara ser autoridad en un imperio mundial, la descripción de ese imperio mundial era de hierro con barro. Era de hierro con barro y que se mezclaban. Y si Pilatos hubiera sido sensato, hubiera aprovechado el momento de luz en la historia y hubiera cavilado un poquitico más profundo. Sin embargo, acorralado por el compromiso, acorralado por la reputación, acorralado por el cargo, acorralado por lo que usted quiera, este hombre no se abrió y terminó, no se abrió a la luz, no se abrió y no tiene que ver con que porque era romano, porque hubo muchos romanos y muchos centuriones romanos que creyeron en el Señor, muchos romanos creyeron en el Evangelio. Y el Señor les abrió los ojos y les mostró a los romanos, ustedes no son el ombligo del mundo, ustedes no son los que determinan el destino de las naciones, ustedes están viviendo su momento, ustedes están viviendo su época. Como la esperanza que tiene el niño un día de ser el que manda en la casa y ser el que dirige los destinos de la casa. Asimismo, si Pilatos hubiera sido consciente, hubiera preguntado por qué Dios le dice al imperio que para nosotros es brillante, dijo Pilatos, para nosotros es brillante, ¿por qué le diría a nuestro imperio hierro mezclado con barro? Y eso le habría hecho pensar ciertas cosas. ¿Por qué introduzco esto? Últimas noticias. Voy a hablar sobre los bautizos, sobre el bautizo. Y en ese orden de ideas, yo quiero aclararte lo que está sucediendo en este lugar. ¿No parece? Pero el que es la luz, el que es la verdad,
lo dice. Y si el que es la luz, el que evidencia todas las cosas como son, el que sabe todas las cosas, lo dice, yo me guardo mucho y lo creo. ¿Entiendes? Es decir, en el caso particular de Pilatos, él tiene seguramente una silla donde traen los acusados. Él tiene seguramente soldados que son la guardia de él, la guardia personal de él y todo esto. Y el Señor le dice, mi reino no es de aquí. Y eso lo debería llevar a cuestionarse entonces, ¿de qué reino me estás hablando? ¿Usted por qué es así? ¿Ya? Y que al frente de él está un hombre judío promedio que no es muy apreciado porque los judíos no han sido muy apreciados como nación, como nacionalidad. No digo como etnia, no estoy diciendo como etnia, pero sí como nacionalidad, no han sido muy apreciados. Aún todavía hay dichos populares que, uy, me hizo la judía. Hay dichos populares que se hablan en términos peyorativos de ser judío. Pero no pareciera que es verdad lo que esa persona está diciendo. No pareciera que el que dice dame de beber tuviera algo para dar y no más bien algo que pedir. No pareciera eso. Por eso yo estoy introduciendo de esta manera, porque tal vez tú sentado en la silla mirando a qué hora es el receso, mirando que quién se acabó el tinto, mirando que no me dieron suficiente desayuno, consideras que es un momento, pero que tu mundo te está llamando y que tienes muchas responsabilidades que ir a cumplir. Pero yo quiero que, no sé si sirva el ejercicio, pero yo quiero decirte lo que está sucediendo en este lugar. No porque yo lo diga, ni porque quiera sugestionarte, ni porque quiera decirte secretos grandes. Yo solo quiero leer un pasaje bíblico que vamos a hacer dos cosas. Uno, yo lo voy a leer primero y luego lo vamos a poner en el video y lo vamos a leer todos y lo vamos a observar todos. A ver qué tanto nos exponemos a la luz. ¿Sí me hago entender? A ver qué tanto cedemos. Mire, el pasaje es bíblico. El pasaje no es mío. El pasaje es bíblico. Está escrito y es actual. Es un pasaje que habla de la realidad que no vemos. Sentados en estas sillas no lo vemos. No lo experimentamos muchas veces. No lo hemos apreciado. Y probablemente habrá muchas cosas que no podemos capitalizar del pasaje por nuestro entendimiento, por nuestra falta de, y lo digo personalmente porque son pasajes muy profundos, pero yo no puedo sentar doctrina y decir esto absolutamente es así, porque siempre habrá algo más en la palabra de Dios que necesitamos y que el Señor nos revela. Por eso nuestra percepción va aumentando. El ejercicio que quiero hacer es el siguiente. Aún si tú estás viendo la transmisión, el que esté viendo la transmisión, yo voy a hacer un ejercicio que habla de aquello que el Señor le dijo a Pilatos.
mi reino no es de aquí. Si mi reino fuese de aquí, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado en tu mano. Es decir, Pilato diría, ¿hay otro reino? ¿Cuál es el reino? ¿De qué reino me estás hablando? Sería sensato preguntar eso. ¿De qué reino me estás hablando? ¿Cuáles servidores? ¿En qué dimensión me estás hablando? Y no estamos hablando de ciencia ficción. Para hacer este ejercicio, los niños que no cierran los ojos, tápenle los ojos. O sea, nosotros nos asustamos a veces cuando cerramos los ojos, pero cierre los ojos. Hebreos capítulo 12, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. No es a eso que nos hemos acercado. Cierre los ojos, por favor, cierre los ojos. Al sonido de la trompeta, la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún otra vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Palabra de Dios. Entonces William va a leer el pasaje aquí parado. ¿Puede usted contemplar esta realidad? ¿No le cuestionó esta realidad? ¿No le cuestionó que no nos estamos acercando a ningún monte que no se puede palpar? ¿Que lo que estamos viviendo está escrito aquí? ¿Que es algo real, pero que nosotros lo único que pensamos es en la aromática o en el tinto? ¿Que ponemos nuestro cuerpo en esa silla para descansar y como que no despertamos a la realidad? Hay una realidad, no es tu mundo, no es el frío que sientes, no es el hambre, no es el sueño, es la realidad que está plasmada en la Escritura, en la cual nosotros tenemos que ser iluminados, y a menos que recibamos esta luz, vamos a seguir viviendo como animales terrestres, vendidos a cualquier cosa. Por eso te decía, cierra tus ojos. Qué difícil es oír la voz del que habla. Qué difícil es eso. Hebreos capítulo 12, versículo 18 hasta el versículo, si quieres sentarte allá y lo lees allá. No, pero lo podemos leer desde acá. Sí, lo podemos leer desde acá. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido
de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es la realidad. Esta es la verdad. No es mi verdad, no es lo que yo me inventé. Porque la gente dice: bueno, ¿y ustedes qué hacen allá en Arcobaleno? La pregunta de muchos: bueno, ¿y qué es lo que se hace en un retiro? Esto es lo que se hace en un retiro: acercarnos al monte, no al monte de Sinaí, no al monte que se podía palpar, no a ese lugar que tenemos que tomar un avión para llegar hasta allá. No nos hemos acercado a ese monte, no estamos viendo rayos, truenos, centellas, no estamos viendo eso. Nos hemos acercado, hoy nos hemos acercado, verso 22, nos hemos acercado ¿a qué? Al monte de Sión. ¿Tú crees que lo que cantamos lo cantamos porque somos poetas o algo? Porque el Señor nos dijo: suban a adorar al Señor, pero no está hablando de ir al otro lado del mar para que digan: ¿quién irá por nosotros? La invitación a Jerusalén está vigente, pero no es ir a Jerusalén porque allá es que vamos a ver a Dios. No. Sión es el monte del Señor. ¿Qué hacen ustedes en Arcobaleno? Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué hacen ustedes en Arcobaleno? Estamos acercándonos a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es lo que hay acá, muchos millares de ángeles que son enviados a favor de los que hemos de heredar la salvación. ¿Y tú querrías ver un ángel? Dice Alberto, la gente se imagina a los ángeles como gorditos, cachetones y rosaditos. No, un ángel del Señor es temible. Dice que había un ángel con un pie en la tierra y otro en el mar, con poder y con autoridad. Y hay millares de ángeles aquí, porque esto es lo que dice acá, pero que nosotros no contemplamos porque somos tan ciegos viendo nuestro mundo, nuestras cuentas por pagar, lo que queremos comer, lo que hemos planeado. Vemos nuestros planes. Claro, cuando Dios aparece, es un intruso en el mundo en que yo vivo. ¿Por qué? Porque yo no soy judío. Es que esto es una realidad. Yo les estoy hablando, les estoy describiendo lo que está sucediendo. No es apartar un cupo para Arcobaleno. Es la realidad. Es lo que está sucediendo. Es lo que hemos hecho. Es a donde lo estamos invitando a cada uno de ustedes. Dice: muchos millares de ángeles. 23, a la congregación de los primogénitos. ¿Qué dice? A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Dentro de poco voy a hablar de los libros del cielo.
porque allá se pasa lista. Samuel Zambrano. No está, no vino. Se quedó en la tierra jugando fútbol. ¿Te das cuenta? Samuel Cabrera. ¿Ya? La congregación. ¿Tú crees que cantamos porque es bonito el ritmo? Cuando allá se pase lista. No, mi corazón vibra porque mi nombre está escrito allá. Por eso mi nombre está escrito allá. Por eso quiero que cuando allá el Señor llame a sus santos, yo pueda decir: Señor, presente, aquí estoy. Edwin, es una realidad. Dice a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, los que ya se fueron. Elizabeth González se fue el sábado, hace 8 días se fue Elizabeth González. Allá está. Dijo David en algún momento, porque de los enfermos todo el mundo que no se muera, y se murió. Le dicen a Jesús: su amigo Lázaro está enfermo, y el Señor dice: dejémoslo que muera. Bueno, no lo dijo de esa manera, pero dijo, se tardó más del tiempo que debería tardarse, y cuando muere dice: vamos para allá. ¿Por qué? Porque Lázaro duerme. ¿Sí? Y entonces dice el discípulo: si duerme sanará. Y el Señor dice: no sean atrevidos, no entienden la realidad de las cosas. Y al que vea dormido lo voy a llamar a ver si dice presente. Y a mí no me importa, porque yo me acerco todos los días al monte de Sión, todos los días me acerco a Sión, la ciudad celestial, y a veces me doy contra el escritorio. Y digo: Señor, presente. ¿Por qué? Porque Él me conoce cuán débil soy, Él conoce lo que estoy viviendo. Pero esta es una realidad que el cristiano ha ignorado durante mucho tiempo. El cristiano cree que sufrir me tocó a mí en este mundo, y más si me tocó un papá cristiano, una mamá cristiana, que es más aburridos. Esta es una realidad de la cual Pilatos no fue consciente y no se abrió a eso, porque Pilatos estaba viviendo en su mundo de autoridad, en su mundo de imperialismo, en su mundo de brillo del imperio, porque Roma fue grande en muchos aspectos, militarmente, literatura, en ciencias políticas, en geografía, en construcción, en muchas cosas. Pero el Señor dice: solo eres barro mezclado con hierro, y esto va a pasar, eso se acaba, todo se va a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú crees que yo estoy jugando aquí al pastorcito? ¿Tú crees que yo un día le entregué mi vida al Señor porque no tenía nada más que hacer y pues voy a entrar a la fila a ver si allá sí me dan puesto? No. Es que yo entendí la seriedad. Dice, verso 24: me he acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso hace la advertencia: mirad que no desechéis al que habla. No pierdas tu momento de luz. No pierdas tu instante en la historia, que se te aparece el Señor para iluminar tu mundo de mentiras y traerte a un reino que no es de aquí. Y comienza a preguntar: ¿de dónde es tu reino, Señor? ¿Quiénes son tus siervos? ¿Quiénes son los que van a pelear por ti, Señor? ¿Quiénes son? ¿Qué reino es ese? Si tú te interesas por ese reino,
Si tú buscas primeramente ese reino, te vas a dar cuenta que ese reino sí permanecerá. Porque los imperios mundiales, el imperio babilónico, el imperio persa, el medo persa, el imperio griego, el imperio romano, se desvanecieron. Porque fueron deshechos por una piedra cortada, no con mano. Y dice, y fueron desmenuzados. Y ese reino vino a ser un gran monte. Dice, ese reino vino a ser un gran monte y será para siempre. ¿Entiendes por qué yo creo que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Porque el Dios de nosotros está en la historia. Porque el Dios de nosotros es un Dios que hace parte de esta historia, solo que no alardea. Su humildad es tan grande que te dice, ¿quieres estar en Arcobaleno? ¿Y a qué? ¿Por qué? ¿Cuánto vale? Y uno dice, ay Señor, y todavía al final le piden a uno propina. ¿Por qué? Y uno dice, Señor, no están viendo a Sión, no están viendo a Jerusalén, no están viendo la ciudad del Dios vivo. Vamos a la ciudad del gran rey. Ese es el monte donde nos acercamos todos los días, el monte de la adoración. Esa es la realidad, esto es lo que está sucediendo. Los ángeles los miran a ustedes, a mí. Los ángeles los miran a ustedes y a mí y dicen, muchos testarudos, no creer todo lo que está pasando. Y dicen, ay Señor, no dejemos que se vaya de nariz a ver si cree. O dejemos que se vaya de nariz a ver si cree. Pero según la voluntad de Dios, el Señor se ha revelado a nosotros. Yo no estoy hablando de algo que se me antoja. Ay Señor, ¿qué les predico en el retiro para que no se aburran? No, esta es la realidad. ¿Quieres saber qué es lo que está sucediendo? Esto está sucediendo. Hay una congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hay una congregación donde Dios es el que preside en medio de la congregación. Hay una congregación donde Jesús está como mediador de un nuevo pacto y mejor pacto. Hay una congregación donde cada uno de nosotros, dice claramente, somos advertidos para servir al Señor con temor y reverencia. Por eso el Señor esta mañana me decía, nuevamente después preparar estos temas del bautizo, uno dice, Señor, ¿y ahora cómo les digo? Y el Señor dice, ¿de qué? ¿Cuál es el asunto? Ve y predica. Y dice Mateo 28, versículo 18 al versículo 20. Escúchalo bien. Es Jesús el que está hablando. Es Jesús el que está hablando. Diciendo, toda autoridad. Y yo estoy hablando por encima de nuestro presidente. Yo estoy hablando por encima del imperio romano. Yo estoy hablando por encima de los que se creen dueños del mundo, dándole comida a los pobres y quitándole la comida a los pobres. Yo estoy hablando de la autoridad que está por encima de aquello a lo que tú sirves, porque servimos en este mundo de una manera muy triste a veces. Pero dice el Señor, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ve, Alfredo, ve con mi autoridad. Ve con mi autoridad a todas las naciones del mundo. Entonces, a mí me pasa lo de Jeremías. Jeremías le dijo al Señor,
Te he puesto sobre reinos para arrancar, derribar, arruinar y destruir, para plantar y edificar. Pero Jeremías nunca viajó a ningún lugar. ¿Cómo dices que está sobre reinos Jeremías? Dice, porque la palabra que Dios le dio a Jeremías regía los reinos de toda la tierra. Y predicó sobre todos los reinos. Y uno lee el libro de Jeremías y uno dice, wow, Señor, lo que le diste a este hombre. Así que no me interesa viajar, porque algunos tienen las credenciales que son pastor y venimos de hacer una campaña en Sudáfrica, en Nigeria, estuvimos también por la China, estuvimos en Rusia y estuvimos, ¿sí? ¿Y yo qué puedo decir? San Francisco, La Vega, Intermedias. Yo no necesito estar en ningún lugar para predicar el evangelio. Donde esté lo debo predicar, porque el Señor dijo, me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Eso es lo que yo quiero, querida. Esto es lo que yo quiero. Que entiendas. Y quiero ser directo. Quiero ser directo. ¿Por qué? Porque el evangelio es directo. ¿Sí? A mí no me gusta que me hable directamente. Pues, hermano, agáchese. Decía un señor que toca ir a la congregación de Alfredo con casco porque volea mucha piedra. ¿Cierto? A mí me gusta ser directo. Ponte de pie. Los que tienen menos de 14 años, se pueden sentar. ¿Ya? Los que tienen menos de 14 años se pueden sentar. Y quiero decirles claro, yo soy directo. Los que no, ojo, por favor, estoy siendo directo. Los que no le quieren entregar la vida al Señor sinceramente, se pueden sentar. No mires al de al lado, deberíamos de cerrar los ojos, ¿no? Los que no quieren realmente comprometerse con el Señor, se pueden sentar. No se preocupe, nadie los va a juzgar y el que los juzgue se mete en un lío. ¿Cierto? Los que no quieren un verdadero compromiso con el Señor y que quieren estar a distancia y que saben que tienen su autoridad de Roma y tienen autoridad en un trono para juzgar a un judío o juzgar a eso, se pueden sentar, no hay problema. No deje que nada ni nadie lo condicione. Como nadie se sienta, yo no me siento. No es problema, porque esto es libertad. Esto es libertad. Si no quieres un compromiso realmente con el Señor,
No estoy diciendo que no entiendas, ¿por qué? Nosotros somos muy claros. Pero el que no quiera un verdadero compromiso con el Señor, siéntese, no hay problema. Siguiente punto en la encuesta. Siguiente punto en la encuesta. El que esté seguro de su fe, dígame amén. Ya, usted lo dijo, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cierto? Si usted está sentado, no hay problema, no debe decir amén, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está seguro, no quiere comprometer, ¿cierto? De los que están de pie, ¿sí se da cuenta cómo cada vez vamos hablando más claro? De los que están de pie y están seguros de creer en el Señor y ya se bautizaron, siéntense, por favor. Y ya se bautizaron, siéntense, por favor. ¿Samuel en qué categoría está? No. ¿Y Cabrera? Si usted está de pie y cumple las condiciones que estamos hablando y no se ha bautizado, tiene que escuchar muy claramente lo que voy a predicar. ¿Por qué? Hoy es el día y esta es la hora. ¿Entiende cuál es mi propósito? Mi propósito es que la autoridad la delegó el Señor para predicar el Evangelio y para bautizar. Y el que se debe bautizar es aquel que ha creído en el Señor y no lo ha hecho. Pueden sentarse los que y vamos a hablar sobre el bautizo. ¿Por qué? Porque el bautizo era la forma, el bautizo se practicaba en el Antiguo Testamento de una manera diferente y tiene que ver como con los lavamientos. Resulta que los judíos se lavaban las manos para comer y si no se lavaban las manos no comían. Y aunque era una ley dietética, todo esto simbolizaba la limpieza. Ellos querían ser un pueblo para el Señor, un pueblo limpio para el Señor. Lo que era el lavamiento de las manos era la purificación de las obras, lo que era el lavamiento de los pies era la purificación del camino, ¿sí? Lo que era el lavamiento de la cabeza, los lavamientos simbolizaban que el pueblo quería la pureza. Todo eso sucedió en el Antiguo Testamento, solo que el conocimiento los envaneció y se volvieron: no te lavaste las manos, no te lavaste las manos, no te lavaste las manos, no te lavaste los pies, no guardaste el día de reposo. Se volvió eso, el conocimiento los envaneció y no pudieron entender lo que el Señor quería decirles con eso. Pero todos los rituales de purificación que tenían los judíos tenían que ver con la aspiración que el Señor les había dado a ellos: sed santos porque yo soy santo. Así se puede poner el fundamento, lo que Dios quería para su pueblo, un pueblo santo para Él porque Él es santo. Y ese es el Dios que nos llamaba. ¿Cuál es el punto? ¿Cierto? Que eso fue lo que se practicó en el Antiguo Testamento. Pero a partir del llamamiento de Juan el Bautista, hay como no un cambio, sino hay como: seamos concretos, pues. Dice Juan el Bautista, seamos concretos, ¿cierto? A partir del llamamiento de Juan, la práctica del bautizo se convirtió en una puerta, dice, de aceptación
del mensaje claro de Dios. En Malaquías dice: aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos eso, leemos que Juan el Bautista, estoy corriendo un poquitico porque son pasajes simplemente que están alrededor. Si usted quiere esta literatura, yo se la puedo compartir, no hay problema. Pero cuando viene Juan el Bautista, entonces Juan el Bautista habla literalmente de algo. Dice: preparen camino al Señor, porque el Señor ya viene, el reino de Dios ya se va a manifestar. Preparen camino al Señor, enderecen sus caminos. Dice: prepárense el camino al Señor, es decir, preparen sus vidas para recibir al Señor, porque el Señor viene por un pueblo que se prepara para Él, ¿cierto? Por eso la preparación se basaba en el arrepentimiento. Por eso Juan mismo enfatiza que los que buscaran ser bautizados por Él debían dar testimonio de una vida radicalmente cambiada. Porque mucha gente veía que todos se bautizaban, entonces decían: ay, usted no se ha bautizado, no, camine, amiga. Y se iban las dos de gancho: camine, amiga, ay, camine. Ay, no, pero es que se me moja el pelo, decía una señora cuando estábamos bautizando. No sé si se acuerdan. ¿Amor se acuerda? Amor parece el Espíritu Santo viene y se va. Estábamos en Valledupar. Y una señora me dice: pastor, es que yo le quería preguntar que si necesariamente me tiene que mojar el pelo, porque es que se me enchuta. Y fue la que más dejé allá abajo. ¿Por qué? Porque muchos descendían a bautizarse porque veían a otros. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Allá va la gente. Ay, todos se están bautizando. Entonces Juan el Bautista se voltea y dice: ¿Y ustedes por qué? ¿Ustedes por qué se vienen a bautizar? Dice: en vez de bautizarse, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que esta es la manera de librarse de eso que ustedes viven haciendo. No, Señor. Dice: antes bien, la raíz, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y si no dan buenos frutos, dice, serán cortados y serán quemados. Eso es lo que dice el Señor. Por eso Juan el Bautista concreta el significado del bautizo. Ojo, el significado del bautizo, no el bautizo. El significado del bautizo. El significado del bautizo entonces tiene que ver claramente con una vida radicalmente cambiada, un verdadero arrepentimiento y no la imitación de una ceremonia. ¿Sí? ¿Estamos en eso? No la imitación de una ceremonia. No solo el ritual, sino una vida radicalmente cambiada. ¿Y cómo debo cambiar yo? Preguntó una persona, dice: pues si tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Si tiene que comer, pues dele al que no tiene que comer y ya. Y los soldados, ¿y nosotros qué hacemos? Y dice: bueno, pues porque siempre ha habido espías en las predicaciones, no sé cuál será el de acá. Dice el soldado, dice: pues usted conténtese con su salario, no extorsione a nadie, ¿cierto? El cobrador de impuestos: ¿y yo qué tengo que hacer? Y dice: no, pues usted simplemente no pida más de lo que debe pedir y ya, y no se queje con el resto. Ya, es decir, una vida radical, una vida personal cambiada, una vida individual, vale la pena decirlo, individual, cambiada, transformada para prepararse para el Señor. Y aquí viene entonces la razón por la cual Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús se bautiza? Cuando él se bautiza, porque Jesús desciende a las aguas y Juan lo mira y le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y entonces el Señor le dice: vamos a cumplir todas las cosas como son. ¿Por qué se bautiza Jesús? Porque estaba cumpliendo el rito de la purificación
como rey, profeta y sacerdote. No voy a explicar eso. Estaba cumpliendo el rito de la purificación como rey, profeta y sacerdote. Cuando se unge a Aarón, por ejemplo, por esto, cuando estábamos leyendo, cuando se unge a Aarón, entonces se dice, y ellos se lavarán y se cambiarán sus vestiduras y se les pondrán nuevas vestiduras y decía, y sobre ellos, ¿sí? Tenía que haber una preparación para ser ungidos como sacerdotes y entrar en el servicio, ¿cierto? Asimismo, Jesús viene y cumple con el rito de la purificación porque Él es judío. Porque Él es judío, se identifica con el mandato, porque Jesús es la esencia del mandamiento, la esencia del mandamiento que le fue dada a los judíos. Entonces Jesús no puede hacer otra cosa sino cumplir toda justicia. Y por otra parte, va a venir la unción sobre Él, ¿cierto? Y va a mostrarles a los suyos que Él se identifica con todos los que descienden al agua. Él se identifica con ellos ahí en el agua. Todo esto tiene su significado. ¿Ya? Yo estoy superficialmente. Sumamente importante es que en el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, creo que es lo más relevante del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, es la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumamente importante es la revelación de la Trinidad de Dios. Sumamente importante es. ¿Por qué? Porque el Hijo no hace nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, esto es lo que hace el Hijo. Y el Padre nada hace sino por el Hijo. ¿Se da cuenta la unidad? ¿Se da cuenta la unidad? El Hijo para el Padre y el Padre por el Hijo. Y el Espíritu Santo dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio. Entonces, si hay algo importante del bautizo de Jesús, fue la manifestación de: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Este es el Hijo de mi complacencia. Entonces Él viene como el mensaje de Dios para que busquemos complacer a Dios como Él complace a Dios. Esto es lo que sucede en el bautizo. Por eso la generalidad del bautizo es literalmente la profesión, es decir, la confesión de creer en Cristo. La confesión de creer en Cristo, dice, pero una confesión pública de su fe en Jesucristo como su Salvador. Por eso el Señor dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El Señor dijo, el bautizo de aquí en adelante es una ordenanza. Les ordeno que guarden el bautizo. ¿Listo? Entonces, los 5 temas que abarca el bautizo son los siguientes. Y nacen de cada pregunta, ¿no? Los 5 temas que abarca el bautizo son los siguientes y nacen de cada pregunta. ¿Cuál es el significado entonces del bautizo? Si es una ordenanza, entonces, ¿cuál es el significado? El pasaje por excelencia del bautizo es Romanos capítulo 6, el pasaje por excelencia del bautizo. Sí, o sea, ¿qué significa realmente el bautizo? ¿Qué significa? ¿Qué creo que realmente significa el bautizo? ¿Cierto? Porque ya hemos hablado que es la purificación, ¿cierto? Que es la aspiración, ¿cierto? Pero ¿qué significa realmente? Vamos a concretar, ¿cierto? Vamos a concretar. ¿Qué significa realmente el bautizo? Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Ahí estás, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Ojo, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ya? Entonces, el bautizo, yo pienso que el bautizo en primer lugar es que se confiesa al Señor. Se confiesa al Señor, ¿sí? Es decir, se confiesa la fe. Se confiesa la fe, soy creyente. Y se testifica a los hombres, ¿sí? Se confiesa al Señor, pero se testifica a los hombres. Por eso el bautizo se hace de manera congregacional, donde hay testigos, donde sí. Y vuelve y sale, ¿cierto? Donde está la aceptación. Pero esa aceptación debe haber sido primero en el corazón. Por eso yo le decía a usted literalmente, usted si tiene su confianza en el Señor, listo, no se ha bautizado, entonces tiene que bautizar, ¿cierto? Porque tiene que dar testimonio a los hombres, esto no es jugando. Dice, entonces el bautizo es la identificación pública de creer en Jesús, en el anuncio de Jesús. ¿Cuál es el anuncio de Jesús? La muerte por los pecados, la muerte por los pecados del mundo, la sepultura de esos pecados en la tumba y la resurrección de esa tumba. Porque muchos mueren por otros, pero allá se quedan. Pero Jesús murió y resucitó. Esto es lo diferente de la profesión de fe cristiana. Esto es totalmente diferente. Porque nosotros creemos que si Cristo murió y fue sepultado, también creemos que resucitó. Y si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es vuestra fe, vana nuestra predicación. Y esperar ser cristiano en esta vida solamente es lo más digno de lástima. Es lo que dice la Escritura. Si en esta vida solamente creemos en el Señor, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Ya? Porque el fundamento del cristianismo es el poder de Jesucristo para vencer la muerte, y la resurrección es la victoria. Por lo tanto, el bautizo es la representación de la muerte del creyente. El creyente muere al pecado, echa en la sepultura, el creyente muere al pecado, echa en la sepultura de las aguas, al viejo hombre y resucita en el nuevo hombre. Esto es lo que simboliza, esto es lo que significa el bautizo. Y dice para vida nueva, y aquí hay algo importante, hasta que Él venga o hasta que usted vaya. Una de las dos. Hasta que Él venga o hasta que usted vaya. Hay algunos que quisiéramos ayudarles a que fueran rápido al Señor. No, usted no ha visto a veces que uno ve una persona que, ¿y qué tiene? No, eso le dio todo. 7 luchas, sarna, le dio de todo. Ay, no, mejor que muera. ¿No le dijeron eso a Job? ¿Qué le dijeron a Job? ¿Qué le dice la esposita a Job? Ya, maldice a Dios y muérete. Algunos queremos despachar a otros para el otro lugar. Ay, no, pero ya sería bueno que se muriera ya. Y el enfermo se queda mirando.
Y dice, ¿no hay otros que tengan más fe? ¿Ya? Entonces, resucitamos con Cristo para vida nueva hasta que Él venga, o hasta que nos llame. Hasta que Él venga o hasta que nos llame. Así, el bautizo es la exteriorización, es decir, lo que exteriormente manifiesto de lo que he abrazado adentro. El bautizo no salva, pero es la demostración, y esto es lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, no, esto no salva, dice, pero es la aspiración a una conciencia aprobada delante del Señor. Ese versículo es 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 2. Sí. No crea que por descender a las aguas ya creyó. No, usted tiene que creer para descender a las aguas. ¿Ya? Usted tiene que creer para descender a las aguas. ¿Listo el primer tema de el significado del bautizo? Segundo tema del significado del bautizo. ¿Quién debe bautizarse? ¿Sí? El segundo tema es ¿quién debe bautizarse? El único candidato aprobado, el único candidato que realmente creo que debe bautizarse, que debe dar testimonio por el bautizo, es aquel que tiene la certeza que ha creído en Jesucristo. ¿Ya? No el que todavía dice, bueno, yo creo que Jesús y también María. No. Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres, ni en los cielos, ni debajo de los cielos, en ningún lugar en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, y dice claramente, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Sobre esto, los que están copiando los versos, no alcanzamos a verlos todos, Hechos 2:38. El anterior era primera de Pedro, ¿qué? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quiero caminar con el Señor, no que porque descendí a las aguas, ya, no. Dice que eso no quita muchas cosas, pero sí aspiro a que esas cosas se quiten, sí aspiro a que esas cosas se vayan, ¿cierto? Sí aspiro a que esas cosas no hagan parte de mí. Esto es lo que está diciendo. Entonces, el candidato apropiado para bautizarse, ¿quién es? Dice, la persona que tiene la certeza que Jesucristo es Señor y Salvador para su vida. Esa es la persona que se puede bautizar, es el candidato. Hechos 2:38 dice, los que creyeron se bautizaron. Los que creyeron se bautizaron. ¿Sí? Hechos 2:38. Hechos capítulo 8, versículo 12, versículo 3, 36 al 38. El libro de los Hechos lo dice. ¿Sí? Estoy corriendo un poquitico. Efesios capítulo 4 y versículo 5 también. Por eso, esto excluye el bautizo, hoy dijimos, de niños de menores de 14 años. ¿Por qué? Porque yo quisiera que los menores de 14 años maduraran un poquitico más en su criterio para que tomen la determinación. 14, 15, ya en la generación que tenemos 14, 15 ya pueden tomar una decisión clara de cómo se les ha hablado. Una decisión clara, ¿cierto? Por eso aquella persona que es suficientemente
cuerda, suficientemente madura, ¿sí? Como para haber reconocido que es pecador, como para haber reconocido que no es porque lo pillen, sino porque ha dicho: Señor, necesito el remedio para este pecado, y que quiera arrepentirse y decir: yo quiero caminar con Dios de aquí en adelante. Ya. Por eso hice el ejercicio que hice, ¿cierto? Si usted realmente sabe y entiende que Jesucristo es la única salvación de su vida y tiene más de 14 años, usted debe bautizarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a usted se le ha predicado el evangelio claro, conciso. Siguiente tema: ¿cuál es el momento correcto para bautizarse? El momento correcto para bautizarse. ¿Entendido lo que no hay bautizo para niños? ¿Cierto? Por eso esos que dicen: no, yo ya soy bautizado. ¿Sí? Sí. Pero yo nunca lo he visto leyendo la Biblia. No, a mí me bautizaron con padrino y todo, y con fiesta y todo. No. Me bautizaron. ¿Y usted se acuerda? No, yo tenía 6 meses. No se vale. No se vale. No se vale. No se vale. El bautismo católico no se vale. No se vale. El bautismo católico solo sirve para los que no se salen de la Iglesia Católica, pero de resto para nadie más. ¿Me entiende? Por eso excluimos el bautizo de infantes. Bueno, siguiente tema: el momento correcto para bautizarse. El momento correcto para bautizarse. Hay congregaciones que hacen del bautizo el gran evento. Hermanos, estamos abriendo el curso para los bautizos. Los que se quieran bautizar, por favor, inscribirse. Y vale tanto la inscripción, cada clase vale tanto, tiene que pagar no sé cuánto, el certificado vale tanto, el alquiler en Israel, en el lugar donde hacen los bautizos, eso le venden a usted todo. La moña cristiana, le venden la bata cristiana, las chanclas de Jesús, le venden todo. Y esas abuelitas gorditas, eso bajan como palomitas al agua, en el espíritu. No. Y entonces dicen que tiene que tomar no sé cuánto tiempo para que usted esté seguro, para que usted, y vamos a hacer un adiestramiento. El criterio de posponer el bautizo para demostrar su fe. Espere, yo estudio más a fondo. Si usted no entiende algo de lo que estoy diciendo, pregúntemelo. No, es que yo necesito estudiar más a fondo. ¿Qué? Si la cuestión es del corazón. Ojo. No, es que tengo que hacer el seminario del bautizo. Hay congregaciones que hacen cursos de 14 sesiones para que usted sea habilitado para el bautizo. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico, que tiene que haber una enseñanza profunda y que tiene que haber la gran ceremonia. Que tiene que haber la gran ceremonia. Y mucho menos ustedes las ceremonias que el que bautizan se duerme y el resto bailando toda la noche, bebiendo. ¿Sí? Eso es la excusa para como no necesitamos excusa, ¿no? Para bailar y comer, no necesitamos excusas de cualquier cosa, de que hay una tapa y sacamos pareja. Es decir, dilatar el tiempo del bautizo no es una práctica bíblica. El bautizo, entiéndame lo que quiero decir, el bautizo más bien es la puerta
para iniciar una vida cristiana verdaderamente consistente. Esto es el bautizo. Ahora, si usted lo quiere escuchar de otra manera, el bautizo es la ceremonia de iniciación de una vida cristiana consciente. ¿Sí? No me vaya a culpar por el término iniciación, porque algunos, ay, ¿usted es de los iniciados? No estoy hablando en ese término. El bautizo es la iniciación de una vida cristiana consciente. Entonces, descender a las aguas dice, esa ceremonia de iniciación, de comienzo. ¿Ya? Ahora, yo sí creo que una persona debe estudiar profundamente la Biblia. Debe demostrar su fe concienzudamente a todo el mundo. Debe participar de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo y todo esto, ¿cierto? Y mirar, sí, eso sí, pero eso no es requisito para bautizarse. Eso tiene que suceder porque se bautizó, no para que se bautice. ¿Entiende? No porque se bautizó, sino para que, no para que se bautice, sino porque se bautizó. La pregunta al funcionario etíope, cuando la pregunta del funcionario etíope a Felipe es, ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe es, si crees de todo corazón, bien puedas. Dijo, ahí hay cierta agua. ¿Ahí se puede? Ay, no, tenemos que filtrarla. No, había cierta agua. ¿Qué es cierta agua? Cierta agua. Dijo la filósofa allá en el comedor viendo la piscina, oye, pero eso está verde para los bautizos. Y yo decía, hagamos de cuenta que vamos por el desierto. Hagamos de cuenta que vamos por el desierto y que nos encontramos cierta agua. Hagamos de cuenta. Creyente, comillas. Creyente, comillas, que no obedece bautizarse, es muy semejante al que quiere tener una relación sentimental de unión libre. Sí, yo te amo, pero mi amor es un amor libre. Yo te amo, pero no, es que, y la otra, no, pero es que yo me quiero casar, yo siempre soñé casarme. No, mira, es que yo no quiero atarte a mí. Yo quiero que tú seas libre, no quiero sentirme que nos una el amor. ¿Sí? Eso es una mentira. Eso es una mentira, porque el sinvergüenza le ha dicho eso a todas las sirvientas del barrio. ¿Entiendes? La unión libre con el Señor no sirve. La unión libre con el Señor no sirve. O te unes a Él o renuncias a Él. Porque el Señor simplemente dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Ah? No, pero es que yo me siento muy pecador. Pues para eso, pida que lo dejen más adentro. Ay, es que yo me siento con miedo. Dice, bueno, que lo empujen. Es que no me siento seguro. Ah, sí, decía una niña, es que a mí me da como miedo de entregarme al Señor. Y digo, le da miedo entregarse al Señor, pero no le dio miedo entregarse a ese sinvergüenza con el que está viviendo. Ese que no tiene trabajo, que no tiene futuro, que no tiene cinturón. A ese sí no le da miedo entregarse. Eso es el gusto. Lo que no quieres es compromiso, lo que no quieres es seriedad, lo que no quieres es ser consistente, lo que no conoces es con quién te estás relacionando. Y lo que quieres es persistir en tu vida de pecado.
Perdóneme si soy muy fuerte, pero esto es. ¿Por qué? Tenemos que ser determinados para caminar con Dios. Dice, no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio. Un día te vas a aburrir de mí. Un día te vas a aburrir de mí. Esa tibieza te va a hacer aburrir de mí. Por eso, el bautizarse lo inicia uno en una vida cristiana seria. Y el bautizarse debe ser inmediatamente. Una persona cree de todo corazón. Debe bautizarse. Ya, no le dé más vueltas a eso. ¿Ya? Tercer tema, la forma de bautizarse. ¿Cómo es la forma apropiada? ¿Es el tercero o el cuarto? Cuarto. ¿Cuál es la? Ana dice, ¿cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? Segundo. El cuarto es la forma apropiada del bautizo. La forma apropiada del bautizo, ¿sí? Se han inventado muchas cosas, ¿no? Pero no es realmente relevante la forma, pero sí el significado realmente, porque la palabra bautizo significa sumergir. Y esto es lo que sucede. Somos bautizados en Cristo, es decir, somos sumergidos en Cristo, y se usan esos términos para muchas otras cosas, como por ejemplo cuando una tela se va a teñir de un color, se bautiza en el color verde, en el color morado. ¿Para qué? Tiene que sumergirse, ¿cierto? Algunos dicen que es por aspersión, ¿sí? O le ponen la cabecita. Nos ha sucedido que hay personas, momentos y circunstancias que nos han obligado a ciertas cosas. En Valledupar, ahora mismo en enero que estuvimos en los bautizos, había una dama que no podía descender a las aguas, no podía sumergirse, ¿cierto? Entonces tomamos la piscina y le dimos la vuelta a la piscina, y se la echamos encima. Sintió que se moría. Claro que sintió que se moría, porque ese es el significado del bautizo. Pero esos son excepciones. La forma apropiada del bautizo debería ser la inmersión. Sumergidos, ¿cierto? Y es la práctica más común. ¿Por qué? Señala que la persona muere. Por eso a veces le decimos nosotros, ponga sus manos en los hombros, así ponen a los muertitos, ¿cierto? Bien muertito, ¿sí? Cierre los ojitos, ¿sí? No respire. Ya. No respire, ¿cierto? Lo que se simboliza realmente es que la sepultura son las aguas. Y resucita. Entonces, por eso la inmersión, el sumergir a una persona, lo que estamos haciendo es sepultar al antiguo hombre, sepultarlo. Dice, somos sepultados para muerte juntamente con Cristo. El viejo hombre quedó sepultado ahí. Que tenga cuidado, porque algunos lo llaman a cobrarles y ese no se murió en Arcobaleno. Ese se murió en Arcobaleno. Aquí todo es nuevo hecho en Cristo. No, cuidado. No, de ahí usted tiene que levantar a pagar las deudas. ¿Cómo? ¿Muere a la mora? Bueno, entonces la práctica más común, la forma más acostumbrada y más apropiada, porque simboliza mejor el bautizo, es la inmersión, no la aspersión, ¿cierto? Por eso las pilas bautismales que usan los católicos es un poquitico de agüita ahí, un poquitico de agüita en la cabecita, que el padrino lo tenga y se le echa salecita en la boca, y todo eso tiene cosas tremendas. Cosas tremendas. Entonces,
Esa es la forma más apropiada. El quinto tema del bautizo es, ¿y quién debe bautizar? ¿Quién debe bautizar? O sea, ¿quién es el bautizador? ¿Quién es el bautista? ¿Cierto? ¿Quién es el bautista? Bueno, a Juan le tocó eso, ese era el mensajero del Señor. Pero Juan dijo claramente, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Sí? No hay jerarquías, en la Biblia no hay jerarquías establecidas para bautizar. No hay jerarquías establecidas que tiene que ser el pastor, repastor, el suprapastor. No. El mandato fue a los apóstoles ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y todos somos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Lo que quiero decir es que no hay jerarquías señaladas para bautizar. Hay algunos que están por encima de eso, ¿no? Dicen, no, Dios me envió a predicar el evangelio, no a bautizar. Tomando un pasaje que dice el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo lo dice de otra forma. Pero ellos están por encima del bautizo. Pero lo que dice la Biblia claramente es que no hay jerarquías apropiadas ni señaladas exclusivamente para bautizar. Por eso no es quién lo hace, sino lo que hace. ¿Me hago entender? No es quién bautiza, sino en quién bautiza. Porque el bautizo es en Jesucristo, por el Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado, no te unes al que te bautiza, te unes a Jesucristo y a su iglesia. No te unes al que te bautiza. No es el que te bautiza la persona importante. ¿Entiendes? A esto es lo que se refiere. Por eso, el que debe bautizar realmente es aquel que predica el evangelio y le tocó. Le tocó, ¿por qué? Es el día. Si yo tuviera gripa, ¿le tocaría a William? Si William tuviera gripa, ¿le tocaría a David? Si no le tocaría. Yo sí creo que se podría llegar el caso en que no hay ningún varón a mano y alguien necesita bautizarse y quiere bautizarse porque tiene que viajar a la Cochinchina y dice necesito bautizarme y no hay ningún varón cerca que me, ¿sí? Pues yo no hemos sufrido de ese caso, pero yo no creo que haya impedimento para el bautizo. Si la persona cree que se ha sumergido a las aguas, yo pienso que una dama de testimonio podría decirle, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya, pero ya sería machista, discriminatorio. No, simplemente la opción es una persona de la iglesia, y ya. Porque la idea es que las personas que se bautizan pertenezcan a una congregación local, ¿entiendes? Entonces, diciendo esto, ¿quién debe bautizar? La iglesia del Señor debe bautizar. Todos en la iglesia debemos bautizar. Y pues los varones como autoridad debemos practicar el bautizo. Así que si tú llegas a una familia, predicas, la gente cree y dicen, ¿qué impide que seamos bautizados? No me marques para que yo vaya. Tú tienes la autoridad porque predicaste el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y puedes bautizar. Ay, es que me da miedo. ¿Miedo de qué? ¿Sí? Ay, es que, ¿no? Ahora, vuelvo y repito. La iglesia tiene la autoridad porque la iglesia recibió la autoridad de aquí. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Importante esto. Entonces, voy a orar. Dios mío, el tiempo, ¿por qué nos juega esa mala pasada? Voy a orar. Y los que no se hayan bautizado y
tomen la determinación de bautizarse, se acercan aquí al frente mientras yo estoy orando. Padre, yo te ruego en esta mañana que nos hagas entender que nosotros venimos en lo que tú dijiste de Romanos, en lo que tú dijiste de Mateo, en lo que tú dijiste en tu palabra, que toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y que tú nos has dado, Señor, la palabra y la predicación. Tú nos has dado la palabra y la predicación para ir por todo el mundo enseñando que guarden todas las cosas y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, ahí donde ustedes están, oren por estas niñas que hoy toman la determinación. Oren por ellas y que así como Dios ha puesto ese sentir en sus corazones, nos permita ser testigos para acompañarlas en este caminar. En el caminar de descender a las aguas, en el caminar de confesar su fe públicamente. Y que descendiendo a las aguas experimenten el obedecer al Señor en todas las cosas. Y el que dude de bautizarse, que no dilate el tiempo. Lo que dice la palabra es: he aquí, ese es el día, esta es la hora. En día aceptable te he oído. Dice, y te prolongué mi misericordia hasta este día. Mañana no sabemos, es hoy. Si oyeres hoy la voz del Señor, si tú oyes la voz del Señor, ten cuidado, tu corazón se endurece más. Pero determina en tu corazón, si no has obedecido a la ordenanza de Jesús, que tienes que hacerlo. En el nombre y en la autoridad de Jesús, te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que nos regales este tiempo de bautizo con toda ceremonialidad y con toda certeza de lo que tú haces en nosotros. Leíamos como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios y también delante de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén.